Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Tenemos hoy detrás de mí una pintura medieval donde se representa a Jesús y esta mujer encorvada, y ilustrando pues esta historia que acabo de leer, pensando también en la época, pensando en la Edad Media, hemos puesto aquí en la mesa, en el atril, un folio, el folio 104 del Evangeliario. Un evangeliario es un librito solamente con los evangelios, el Evangeliario de Enrique el León, un duque de Sajonia, en el siglo XII, casado con una descendiente del trono de Inglaterra, la reina o la aspirante al trono Matilde. Este folio es muy importante, el libro completo se vendió en los años 1900 y tantos por 60 millones de euros. Fue en su momento el libro más caro de la historia. Es un hermoso ejemplo, como el fondo que estamos viendo también, de cómo la Biblia, a lo largo de la Edad Media, fue el texto más copiado. Nada se trabajó más, nada se copió más que la Biblia a lo largo de toda la Edad Media, de esos 1000 años. Pero también fue una época del desarrollo de la tipografía. La historia de la Biblia es paralela al desarrollo de cómo se dibujan las letras, de cómo surgen las familias tipográficas. Y es también una historia paralela al desarrollo del arte de la ilustración. En este caso, pues, tenemos un folio interesante donde podemos ver la ornamentación, la abundancia de colores, y estamos también observando el matrimonio de abajo. En la escena de arriba está Jesús y los apóstoles, abajo está el matrimonio de Enrique León con Matilda, el duque más poderoso de Alemania en ese tiempo. Bueno, de acuerdo entonces con nuestra ilustración de fondo, estamos en la historia de una mujer que es sanada por Jesús. Ahora, el punto central, claro, es muy importante la sanidad en este pasaje,
pero no es solo el punto central. El punto central tiene que ver con el valor de la vida humana. Diríamos que en el contexto del sábado, si pudiésemos ponerle un título a nuestra plática de hoy, sería la gracia, el verdadero sábado, valor de la vida humana. Un poco largo, pero quiero que dé la esencia de lo que vamos a decir. El sábado representa una de las características que distinguirán al pueblo judío de los otros pueblos. Una de las prácticas rituales que será como evidencia de que ellos guardan la ley y obedecen al Dios único. En ese sentido, el sábado era muy importante. Sin embargo, Jesús quiere mostrarnos que por encima de los ritos, de las reglas, de las leyes, de las costumbres, de la identidad de pueblo, por encima de todo eso está el valor, la dignidad de cada vida humana. Un tema interesante en medio de las discusiones sobre aborto, por ejemplo, porque los argumentos sobre el aborto es si una mujer tiene derecho sobre su cuerpo o si un aborto clandestino la pone en riesgo, ¿por qué no mejor un aborto legal de tal manera que corra menos riesgo? De hecho, nunca deja de correr riesgo. Pero tenemos que ir más atrás. Si ese niño que está en gestación es una vida humana, si es una persona desde el momento de la concepción, todos los demás argumentos salen sobrando. Porque entonces yo no puedo nunca inventar que tengo un derecho para matar a alguien, ni tampoco puedo pedir que sea legal y que me atiendan bien en una clínica para poder matar. Lo que está en juego y lo que debe de estar antes de todos los argumentos y todas las discusiones es de recordar o reconocer que la vida humana, la persona humana comienza en el momento en que los cromosomas están completos, en que la célula masculina y femenina se han unido. En ese momento toda la información que constituye a la nueva persona ya está allí. Todo lo demás son pretextos, son argucias y falacias. No es el único pasaje que habla de Jesús mostrando que más importante que el sábado es el ser humano. Tenemos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 6, que ya estudiamos, el caso donde los discípulos de Jesús van recogiendo espigas en sábado, tienen hambre y quieren ir comiendo mientras caminan, y los intérpretes de la ley reprenden a Jesús por que sus discípulos están trabajando en sábado. Cortar la espiga, molerla con las manos, es trabajo. En ese mismo capítulo 6 tenemos el caso de Jesús sanando a un hombre. Vamos a recordarlo bien. En el capítulo 6, el hombre de la mano seca, dice en día de reposo, es decir, sábado, Shabbat en hebreo significa reposo. Entró en día de reposo en la sinagoga, Lucas 6:6, estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas, los intérpretes y los copistas de la ley y los fariseos le acechaban para ver si sanaría en día de reposo. Esta ya era una discusión de tiempo. Finalmente, según el texto, Jesús le ordena al hombre, ponte en medio y pregunta si es lícito hacer bien o mal en día de reposo y sana al hombre. Ahí tenemos dos casos de Jesús sanando en el sábado. En Lucas 14 tenemos también, todavía no llegamos ahí, pero hay que mencionarlo, Jesús sana a un hidrópico en sábado. Un hidrópico es una persona que retiene agua, se hincha todo su cuerpo porque
el agua no puede salir. Igualmente, esto sucede en casa de un fariseo y en sábado también. Jesús pregunta directamente a los fariseos si es lícito sanar en sábado y luego sana al hidrópico. Claro, este término que está solamente en Lucas nos muestra que Lucas era un médico, como lo atestigua alguna otra parte del Nuevo Testamento. Entonces, Jesús sana en sábado, porque ¿qué es el verdadero sábado? Según el título que les he propuesto, si Shabbat significa reposo, el verdadero sábado es la gracia. Es descansar en el amor que Dios me brinda, sin que yo lo merezca, sin que Dios me ponga condiciones, ni buenas ni malas. Es decir, no me deja de amar porque soy malo, ni me ama porque soy bueno, no me pide nada, simplemente me ama. ¿Y cuánto me ama? Tanto me ama como para haber dado a su Hijo Jesucristo. Es importante que esto que es fundamento del Evangelio lo tengamos claro. Primero, no sustanciar la gracia. Muchas teologías y muchas discusiones, sobre todo de tipo sacramentalista, están en el punto de si la gracia te da esto, si la gracia te da el poder, si la gracia te santifica, si la gracia es irresistible. ¿Por qué estamos cosificando, volviendo una entelequia a la gracia? La gracia no es más que una actitud divina que describe su amor incondicional. Y eso es el sábado. Nosotros no tenemos que guardar religiosamente un día de reposo. Podemos guardar por cuestiones físicas, que nuestro cuerpo necesita descansar, sí tenemos que guardarlo, pero no por cuestiones religiosas, porque en eso el sábado no era más que una sombra, no era más que un anuncio de la gracia, del reposo que había de venir. Entonces, Jesús, veamos, el versículo 10 otra vez. Jesús enseñaba en una sinagoga, en sábado. Esa es la situación, ese es el contexto. Había una mujer en la sinagoga, la mujer estaba en la sinagoga, ¿sí? Esa mujer tenía 18 años con un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Bueno, aquí también tenemos otra palabra que aparece una sola vez en la Biblia. Cuando una palabra, un término, aparece una sola vez en la Biblia, se conoce con el nombre técnico de apax legómena. Este nombre de la enfermedad, estar encorvada, es una palabra que utiliza solamente Lucas como médico. De hecho, es sorprendente que en la literatura médica, el primer registro que tenemos en la historia de esta enfermedad, que no es propiamente una joroba, es decir, no dice que la mujer tenía una joroba, sino que andaba encorvada. Esta enfermedad, que se llama camptocormia, pues es extraña, porque consiste en una especie de astenia o falta de fuerza de los músculos que sostienen la columna o de falta de tensión en los músculos del abdomen. Claro, a veces puede haber otras causas como espondiliosis o alguna otra, hasta un cáncer. No dice aquí con todo detalle cuál era la etiología de que esta mujer anduviese encorvada, pero sí es interesante esta primera descripción en la literatura médica. Ahora, en nuestra ilustración, nosotros estamos viendo en una adecuada percepción medieval que no es una mujer jorobada. Es una mujer que de la cintura para abajo está recta, pero solamente la parte de la espalda
hasta cierto punto recta, pero inclinada, imposible de enderezarse. Entonces tenemos que imaginar toda esta escena, porque primero yo quisiera aclarar que no podemos decir que esta mujer tenía capacidades diferentes. ¿Usted me entiende? Lo que quiero decir es que los eufemismos ahora han caído en tal tontería de que al ciego no le debemos decir ciego, al cojo no le debemos decir cojo, no le debemos decir paralítico, ni siquiera discapacitado, ¿no? Antes se decía paralítico. No le digas paralítico, porque eso es una discriminación. Dile discapacitado. No, ahora resultó después que discapacitado también era una discriminación. Ahora hay que decirle con capacidades diferentes. Pues eso es una tontera, digo, porque no estamos comprendiendo qué significaría realmente discriminación. Discriminación significaría que en razón de su carencia o defecto quiere decir lo que no está en el mundo de los hechos, tratásemos mal a una persona. Pero el reconocimiento de un problema, de una enfermedad, pues obviamente no tiene nada que ver con la discriminación. Es como si vamos con el médico, queremos que nos dé una medicina, un medicamento adecuado, y él dice, no, mire, lo que pasa es que usted tiene capacidades diferentes, no le puedo dar nada. Esta mujer, si tuviera una capacidad diferente, no hubiera sufrido lo que sufrió y Jesús no la hubiera sanado. No nos dejemos engañar por esta forma de lenguaje, porque sí, el lenguaje es muy importante, puede ayudarnos a mirar la verdad, pero el lenguaje puede convertirse también en una herramienta de enajenación, de dominación, y eso es lo que está haciendo la actual ideología como la de género. Destruir el lenguaje. Ahora tenemos que decir todos, todas, todes. Bueno, ya no sé qué me da. Cuidado con el lenguaje. Esta no es una mujer con capacidades diferentes, es una mujer enferma, es una mujer atada, como lo veremos, por Satanás. ¿No sería discriminatorio decirle a una pobre mujer que está atada por Satanás, pobrecita, qué va a sentir? ¿Me explico? O sea, la Biblia es clara. La condición del hombre, sea el pecado, sea la enfermedad, sea la miseria, sea la ignorancia, se señala en la Biblia con claridad. Lo sorprendente es que en el principio del verso 12 dice, cuando Jesús la vio. Una mujer encorvada por 18 años ha estado mirando al piso. Difícilmente la gente la mira. ¿Quién voltea a ver a una mujer encorvada? Es muy probable que esta mujer no fuera casada. No sé qué tan joven sería, quizás hasta ya era mayor, pero yo les aseguro que algún hombre en esa época en que se valoraba, bueno, un poco como ahora, ¿no? O más ahora, no sé, esta belleza física, ¿quién iba a querer fijarse, desposar, casarse con una mujer encorvada? ¿Quién? Entonces era una mujer sola, era una mujer que vivía en la incomodidad, como mirando a la tierra. No es que esta mujer fuera mala, no estamos diciendo eso, no dice el texto. Sin embargo, ese tener que estar mirando al polvo nos recuerda el simbolismo del castigo a la serpiente. En la congregación de la sinagoga, la mujer encorvada no sobresale de las otras mujeres. En ese sentido es también normalmente una mujer que pasa desapercibida, una mujer anónima. Y difícilmente cuando una persona no es importante por su belleza, por su dinero, por su fama, por sus talentos, a nadie le importa saber su nombre. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Recuerden que Lucas es un evangelista
especialmente preocupado por mostrar el amor de Dios por el que sufre, por el marginado, por el rechazado. Y no es que Lucas haya sido un teólogo de la liberación, porque las soluciones de Lucas jamás van por el camino de los teólogos de la liberación. Un camino que en primer lugar negaría el milagro para convertirlo en un simbolismo sociológico. Y segundo, que espera la violencia para lograr la distribución de la riqueza. Y cree que ese era el interés de Dios. No, Lucas nos revela claramente, sí, que Dios tiene una preocupación especial por el que sufre, como cualquier padre o cualquier madre que tiene varios hijos y uno de ellos en ese momento está más atribulado que los otros, quizá más enfermo, quizá con más problemas. Tiene que ocuparse más de ese hijo. Así Dios se preocupa especialmente por los pobres. Y cuando Jesús viene al mundo, no viene porque Dios está tan enojado que dice, con alguien me tengo que desquitar. A ver, tú ve porque a ti te voy a matar para que no tenga que matar a los otros. Juan 3:16 dice que fue tanto el amor de Dios que Jesús vino porque Dios amó al mundo. Así que cuando Jesús aparece en el mundo, lo que está mostrando es cuánto ama Dios a las personas. Cuánto ama Dios a cada ser humano. Y esto va haciéndose patente en la medida en que vemos cómo Jesús trata a las personas a quienes los demás ignoran, rechazan o expulsan de la comunidad, como los leprosos de los que hablamos la semana pasada. Entonces, es, sorprendente porque las mujeres en las sinagogas están aparte de los hombres. Sea que estén en la parte posterior o estén en la parte alta, muchas veces dividida por una celosía, el lugar de las mujeres es diferente al de los hombres. No puede haber mezcla. Es tanto una consideración de que la mujer no puede tocar ni acercarse a un rollo de la ley ni a un rabino porque no sabemos si esté impura, por ejemplo, en días de su menstruación. Pero también porque, de acuerdo con las tradiciones judías e incluso algunas instrucciones para leer el texto bíblico, un hombre no puede leer la Biblia si hay una mujer con minifalda o sin mangas o algo que le distraiga y le vaya a provocar una tentación al leer el texto sagrado. Entonces, las mujeres atrás. Por eso es sorprendente que Jesús la descubra, la mire entre todas las mujeres, a pesar de estar encorvada, y luego le diga, sigo en el verso 12, mujer, la llamó, mujer, acércate. Yo creo que ahí ya empezó el descontrol en los asistentes y especialmente en los líderes de la sinagoga, ¿no? Pero Jesús está metiendo el desorden. Jesús siempre mete el desorden, eso sí. Jesús llega a una sinagoga, ¿se acuerdan? Y el culto va muy decente y de repente un endemoniado empieza a gritar. O sea, ¿por qué? Porque ve a Jesús. Por eso quiero decir con que Jesús siempre mete el desorden. A ver, mujer, acércate. No es una mujer que le pide sanidad. Aquí es curioso. No es como en otros casos, ¿no? No es el enfermo que se acerca a Jesús y le dice, sáname. Es Jesús aquí quien toma la iniciativa. No se dice nada de la fe de la mujer. Es Jesús quien toma la iniciativa, acércate y le da la orden y le dice, eres libre de tu enfermedad. Fíjense qué interesante palabra usa Jesús. Eres libre. No le dice directamente eres sana. En primer lugar le dice eres libre. Más adelante vamos a insistir en el porqué de manejarlo como poner en libertad a una persona. Pero bueno, quisiera también comentar que esta sanidad es inmediata.
Porque el verso 13 dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Esta sanidad es inmediata, es evidente, es palpable, y esto lo digo expresamente en contra de estas ideas de declarar, de decir que no hay que mirar los síntomas porque son engaños del diablo y que aunque ahí esté el síntoma, nosotros debemos declarar nuestra sanidad. Recuerdo haber leído en uno de esos libros de que hablan del poder de la alabanza. Ya les he dicho que no, el único poder lo tiene Dios, no la alabanza ni ninguna otra cosa. Entonces la alabanza se volvería un asunto mezquino. Alabo a Dios porque la alabanza tiene poder y entonces yo así voy a recibir lo que quiero. Qué cosa tan terrible, ¿no? Entonces ese libro decía que una mujer tenía bocio y empezaron a orar por ella y no se le quitó el bocio, pero ella se fue con fe diciendo que yo no tenía bocio, que no tenía bocio, hasta que un día Dios la sanó. Eso no dice aquí. Dice el verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, vete a tu casa declarando que aunque estés jorobada, ya no estás jorobada. ¿Usted no tiene esa versión? No, pues yo tampoco. O sea, la sanidad es verdadera, la sanidad milagrosa es patente, es inmediata. Sin embargo, también hay que reconocer una cosa. Esta mujer estaba enferma hacía 18 años. Quiere decir que Dios, obviamente, no le había contestado su oración, no la había sanado durante media vida. Digo, para el promedio de vida de esa época es prácticamente media vida. Una mujer que media vida ha estado enferma. Y usted y yo podemos tener peticiones y problemas que le hemos pedido a Dios tantas veces y no recibimos respuesta, incluso dentro de la enfermedad. Por ejemplo, y el punto en el que hemos estado platicando, porque es el contexto inmediato en el que estamos viviendo, el contagio de esta pandemia. Y hemos explicado, no se trata de que porque tienes fe no te va a pasar nada, o de que si te llegas a contagiar, pues rápido vas a pedir sanidad y ya. O peor, como ya hemos comentado, esos predicadores que dicen que para no contagiarte, pues te cubras con la sangre de Cristo, o des tu diezmo, o que ellos ya declararon que ese virus ya se murió, y que ya lo ataron, y que ya lo echaron al abismo. Hay que ser realistas, ¿no? Esta mujer estuvo enferma 18 años. Eso quiere decir que no siempre Dios nos va a evitar ni los problemas, ni las enfermedades, ni siempre nos va a sanar inmediatamente. El libro de Job es toda una reflexión precisamente sobre lo incomprensible de la acción divina. Dios sigue siendo justo, sigue siendo santo, sigue siendo bondadoso, y sin embargo el hombre sufre. Pero más que eso, el justo sufre. Ese es el tema de Job. El justo sufre. Más que el sentido del dolor, que es parte de la temática de Job, el reconocer que Dios en su sabiduría y en su bondad lo permite sin que sepamos por qué, y que no podemos juzgarlo ni decirle que es injusto. Una mujer enferma tanto tiempo, esta permisión de la enfermedad, también la estamos viviendo con esta pandemia, porque muchos hermanos se han enfermado. No hemos visto que esta necia realidad nos muestre que solo los incrédulos se enferman. También los hermanos se enferman. También los hermanos mueren. En Corea hay un caso triste. Corea es un país muy disciplinado. La gente está acostumbrada a obedecer. Un poco parecido también en Japón, en China, pero muy especialmente en Corea. De tal manera que en Corea no ha habido más de unos 15,000 casos de contagio. Es mínimo.
Claro, tiene menos población que México, pero 15,000 es mínimo. Ahora, lo triste es que de esos 15,000 casos, 5,000, es decir, la tercera parte a nivel nacional, se asocian directa o indirectamente a la iglesia presbiteriana de Daegu. ¿Por qué? Porque el pastor de esa iglesia dice que no debemos obedecer al gobierno, que debemos obedecer a Dios. Y ellos se reúnen, aun cuando el gobierno ha dicho que no debe de haber reuniones. Ellos se reúnen y obviamente cuando la gente se reúne, no todos respetan las reglas. Ya reunidos a la gente se le hace fácil, y más si somos mexicanos. Pero qué mal testimonio y qué caso tan triste que en un país una buena proporción de los casos de contagio se deba a la desobediencia de una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos pensando que pues no nos va a pasar nada. Estaba platicando con nuestro hermano Miguel, que estuvo como 40 días en el hospital, que estuvo intubado, que perdió varios días la conciencia, que todavía está en su casa con oxígeno, y le he pedido que nos mande un video de su testimonio, porque quiero que vean que es real, que esto es real, que los hermanos lo pueden sufrir. Obviamente los hermanos que ya murieron no van a venir a contarnos nada, pero quien gracias a Dios se está reponiendo, y que no solo nos puede decir que es real, sino cuánto se sufre. Si usted se enfermara y no se muriera, aún así el sufrimiento de una infección de ese tipo es terrible. El tiempo de recuperación es larguísimo. Algunas secuelas pueden durar toda la vida. La Organización Mundial de la Salud esta semana indicó que México está muy atrasado en la aplicación de pruebas. Se aplican como cuatro pruebas por cada 100,000 habitantes. Es decir, México sigue en un riesgo muy grande de que esta pandemia dure más, mucho más, o que se haga más grande, o las dos cosas, ¿no? Por lo pronto esta semana tuvimos, según el día, ¿no?, pero entre 6 y 8,000 casos diarios de contagio esta semana. Y tuvimos entre 500 y 700 muertos, según el día, en esta semana. Entonces, bueno, ¿por qué le digo todo esto? No para que se espante, sino para que cuide este templo del Espíritu Santo que es su cuerpo, para que cuide a sus familiares, porque ya hemos dicho que algún joven imprudente que dice, bueno, yo puedo resistir bien, yo ya quiero ser inmune, me voy a ir y me contagio, pues puede ser el causante de que su familia enferme o de que algunos miembros de su familia mueran. Identifiquémonos cuando también es el caso con esta mujer y con muchos otros casos en la Biblia en donde Dios permitió la prueba, pues mucho tiempo. Para nosotros es mucho tiempo, ciertamente para Dios pues el tiempo no es nada, pero para nosotros sí. Por eso alguna oración del profeta dice, acuérdate que somos polvo, que nuestra vida se va como la hierba, o sea, contéstanos hoy porque yo no duro mucho. Muy bien, entonces Jesús pone las manos sobre la mujer, ella se endereza y ella glorifica a Dios. No pidió su sanidad, pero la recibió. ¿Por qué? Porque Jesús está atento a la voz del Padre. Jesús se deja guiar por el Espíritu Santo, que le está diciendo, esa mujer está necesitada, está dispuesta. Entonces Jesús ora por ella y el Padre, el Espíritu Santo en Jesús, sana a esa mujer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cada versículo se presta a doctrinas extrañas. Es que Jesús aquí dijo una palabra creativa. No hay esa cosa de palabra creativa. Jesús está obedeciendo al Espíritu Santo que le ha ungido, está orando a su Padre, está imponiendo las manos sobre el enfermo para que Dios, a través de el poder del Espíritu Santo, sane, vivifique este cuerpo mortal de la mujer y le pueda sanar. Entonces, a veces queremos poner reglas.
Es que ¿cuándo puedo orar por un enfermo? Pues cuando lo pida, cuando él tenga fe, no, cuando tú tengas fe, no, cuando Dios nos diga, puede pedirlo a la persona o ni pedirlo a la persona. Si Dios nos dice, Dios actuará. Si Dios no nos dice, solo avergonzaremos el evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces el principal de la sinagoga, dice el verso 14, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, que hubiese sanado en sábado. Vean ustedes ¿qué lugar ocupa el amor por las personas en los dirigentes religiosos? No se alegra como se alegra la mujer. El príncipe de la sinagoga no se alegra como se alegra la mujer. Se enoja. Porque sí está bien que sanes, pero eso es lo menos importante. ¿Por qué lo haces en sábado? Y entonces regaña a la multitud. Le dice, a ver, ustedes pueden venir de domingo a viernes a ser sanados. ¿Por qué vienen a ser sanados en sábado? Con ello estaba olvidando que sábado significa reposo. Había muchas discusiones en cómo guardar el sábado. Recuerden ustedes que en la ley se dice que un día será de reposo, 6 días se trabajará y un día será de reposo. El Éxodo, de hecho, no dice que el sábado es un día para ir a la sinagoga, para leer la Biblia y todo eso. Eso fue lo voy a decir así, un invento posterior. Porque Éxodo solamente dice que va a descansar el burro, el buey, el siervo, la sierva, el hijo, la hija, el hombre. No me voy a llevar al burro a la sinagoga, ¿sí? O sea, no está diciendo allí que el sábado es un día para estudiar la Torá. La Torá todavía no existía probablemente cuando empezó la idea de guardar el sábado. Ya existía cuando se volvió en los tiempos de Esdras una de las principales leyes del judaísmo. Eso es otra cosa. Pero el sábado era un día de descanso. Después, el judaísmo lo fue volviendo un día de culto, como en el mundo cristiano el domingo. Resulta que el domingo, pues no se descansa, uno va a la iglesia. Y es el día de menos descanso para los pastores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no. Hubo una serie de preceptos, sobre todo por la tradición de la línea farisea, preceptos que podemos encontrar registrados en la Mishnah o en el Talmud, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en sábado, a partir de ciertas cosas que dice el texto bíblico. Por ejemplo, el sábado no harás fuego. ¿Qué tenemos que inferir de ahí? Pues que no podemos cocinar, porque para cocinar tenemos que hacer fuego. Ahora, por supuesto, antes hacer fuego era ir por la leña y seguramente había métodos complicados, como frotar 2 palitos, hasta que lográramos el fuego. Era trabajo. Pero bueno, esto ahora se interpreta como que el judío en sábado ni siquiera debe encender la luz, porque es el equivalente de hacer fuego. Oprimir el apagador de la luz es hacer fuego. Y yo me pregunto, ¿qué trabajo es oprimir el apagador de la luz? Pues no es ningún trabajo, pero pues es una regla, ¿no? El judío no puede oprimir el botón del elevador, no puede encender el carro, todo eso es equivalente de hacer fuego. Tiene que ir a una sinagoga donde no dé más de 300 pasos de su casa y tiene que pedirle a la sirvienta mexicana que le pique al botón de la luz o al botón del elevador, ¿no? Él no puede. Entonces, bueno, había muchas discusiones sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo cómo se violaba, o no se violaba el sábado. Había grupos más tolerantes, como los que opinaban que obviamente al burro, al buey, había que llevarlo a beber. Aunque fuera día de descanso, pues era un trabajo poco representativo. De hecho, el texto de la Biblia ni a la ley dice, no harás trabajo servil, es decir, trabajo pesado.
porque se trata de descansar. Pero algunos entendían que llevar a beber a mi ovejita obviamente no era un trabajo pesado, que además era necesario. ¿Cómo va a ser un día de reposo para mi animalito si lo estoy matando de sed, ¿no? Otros textos hablan de quién, si no cae su burro, su asno en un pozo, en sábado, dicen, hoy sábado no te puedo sacar. No, dice, lo hubiera sacado. Eso está, de hecho, más adelante en el capítulo 14, verso 5. ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Sí? En el capítulo 13 está desatar para llevarlo a beber, y en el 14 está sacarlo del pozo. El punto es que, y consultando el Talmud, también vemos que si un hijo corre peligro, pues hay que atenderlo aunque sea sábado, ¿sí? Pero había también algunos grupos más recalcitrantes, más rigoristas, como por ejemplo los esenios, porque en los rollos del Qumran se ha encontrado, por ejemplo, el documento de Damasco o las reglas de la comunidad, en donde de plano, así sea por riesgo de muerte, el sábado no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Que como no sea leer las escrituras y según algunos textos del Qumran, ni eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente era un principio no solucionado todavía, pero parece que en el ámbito fariseo sí se aceptaba alguna cuestión urgente que pudiese resolverse en sábado. Por eso Jesús utiliza el argumento y dice, ¿quién de ustedes no va a llevar a su animal? Verso 15. Entonces el Señor le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús llama hipócrita a este hombre, primero porque está más interesado en sus preceptos y reglas legalistas que en las personas, pero también porque no discute directamente con Jesús, regaña a la gente como si Jesús no estuviera, quizá no se atreve a discutir con alguien que ha demostrado autoridad y le dice a la gente, ¿para qué vienen a ser sanados en sábado? Entonces Jesús le dice a él, hipócrita, pero luego generaliza y dice, ¿quién de ustedes no desata su asno y lo lleva a beber, aunque sea sábado? Y entonces continúa Jesús, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Claro, esto nos lleva a preguntarnos si esta enfermedad era un asunto demoníaco. Hay quien lee este pasaje y concluye, y hay libros que así lo dicen. Toda enfermedad es causada por el diablo, toda enfermedad es un demonio. Hay lugares donde se enseña que es pecado ir al médico porque es falta de fe, que tú simplemente debes orar y Dios te va a sanar si Él quiere. Y si Dios quiere que te mueras, pues te vas a morir. Pero tomar medicamentos o ir a la consulta es falta de fe. Además, ¿qué puede hacer el médico, que es hombre, con la ciencia humana, si lo que hay que hacer es reprender al demonio de enfermedad? Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque aquí dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y que Satanás es el que la tenía atado. Entonces es claro que la enfermedad es demoníaca. Bueno, si vamos despacio, vamos a ver que eso no es tan claro. ¿Qué significa o qué debemos colegir de este texto? Primero, Jesús no trató a esta mujer como una endemoniada. Si comparamos los pasajes de donde Jesús se enfrentó a personas endemoniadas y las liberó, vamos a ver que en ninguno de esos casos se dice que la persona hubiese estado enferma. El gadareno no estaba enfermo,
Aquel niño a quien el demonio arrojaba al agua, al fuego, no estaba enfermo. Aquella mujer a la que Pablo liberó, y que era una divina, no se dice que estaba enferma. Entonces, en esos casos Jesús tampoco impuso las manos. Jesús reprendió a los demonios y los demonios salieron. Y no se dice que las personas fueron sanadas, sino que volvieron en sí, que volvieron a tomar conciencia. En cambio, en este pasaje, noten ustedes que Jesús le dice en el verso 12, eres libre de tu enfermedad, le llama claramente enfermedad. Y en el 13, puso las manos sobre ella. Jesús no trata el caso de esta mujer como un exorcismo, sino como una sanidad, como lo dicen los otros textos, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es una enfermedad. Por otro lado, en ninguna parte se habla de esta mujer como de una mujer endemoniada. Se dice algo sorprendente de la mujer. Fíjense cómo comienza el verso 16. Y a esta hija de Abraham. Primera, en el resto de la Biblia, siempre que se habla de hijo de Abraham, se refiere a varones, el masculino. Es la primera vez que se habla de una mujer y se subraya el hecho de ser hija de Abraham. ¿Cuál era el significado teológico? El significado teológico en ese momento es que esta mujer es parte del pacto, es parte del pueblo elegido, es destinataria de todas las promesas, de todas las bendiciones, es una persona estimada por Dios en tanto que descendencia de Abraham. Entonces Jesús está reconociendo la dignidad de esta mujer, porque recuerden, esta mujer tiene muchas cosas en contra hablando socialmente. Primero es una mujer, lo que hay que reconocer. Si hubo muchas épocas en que la mujer fue despreciada, ya hemos insistido que la solución a ella no es el feminismo, sino el amor entre los hombres y las mujeres. Pero era una mujer que por el hecho de serlo ya tenía más problemas que un varón. Segundo, ya dijimos que probablemente es una mujer no casada, lo que le resta dignidad en la cultura judía, y además no se dice nada de que tenga hijos o algo parecido. Todo eso era un punto en contra de ella. Pero además es una mujer enferma. Y sí, la creencia de que las enfermedades y los problemas nos vienen como castigo por el pecado, como un juicio de Dios, pues estaba presente en ese tiempo, de tal manera que la gente eso habría pensado. Una mujer sin hijos, estéril tal vez, abandonada, pobre, segurito no era rica, y enferma de toda la vida. Bueno, pues así está castigada por Dios, ¿no? Entonces, por eso es importante como Jesús dice, a ver, esta es una hija de Abraham. Este punto es importante para entender por qué no es un exorcismo, que es en lo que quiero tratar, ¿no? Ya dijimos que primero es una sanidad. Segundo, que esta mujer es una hija de Abraham con todas las prerrogativas de estar en el pacto. Pero es interesante también ver la raíz que Jesús utiliza en las palabras cuando dice en el verso 15, cada uno de vosotros no desata, ¿verdad? Y luego a esta hija de Abraham que Satanás había atado, no se le debía desatar. Entonces el verbo aquí, obviamente tanto en griego como en español, tiene el mismo lexema, la misma raíz, se trata de atar y desatar. Ese es el juego, es decir, este es un pasaje literal en cuanto a la situación en que Jesús se encontró con una mujer así y le sanó, eso es literal.
Pero la manera en que Lucas lo cuenta es maravillosa, porque ya veremos el juego de oposiciones que hace, pero también veremos cómo llena de simbolismos el relato. ¿Qué simbolismos? Bueno, pues primero, por ejemplo, el número 18. ¿Sí? 2 veces se dice en el verso 11, hacía 18 años. Y Jesús lo repite en el 16. Satanás le había atado 18 años. En Lucas, sobre todo, las palabras no son casuales, las repeticiones no son casuales. Los números en la Biblia, más que cifras aritméticas precisas, tienen la tarea de darnos un mensaje, ¿no? De ser un símbolo. En este caso, el 18 es un recordatorio. Por ejemplo, en el libro de Jueces, no vamos ahí, pero si usted lo quiere ver después, Jueces 3:12, tenemos que después de 18 años de opresión moabita, Dios levantó un libertador que se llamó Ehud. Y luego, otra vez, en Jueces 10:8, después de 18 años, Dios libera al pueblo de otro invasor opresor. Entonces, bueno, ya es interesante ver que el 18 jugaba un papel de liberación, porque el 6 es el número del ser humano, pero 3 veces pues lo está presentando aquí como una liberación. Entonces, el año 18 del rey Josías, tenemos 2 sucesos importantísimos en la historia de Israel. Primero, el hallazgo del libro de la ley en las ruinas del templo que Josías ha ordenado reedificar. Y con ello comienza una reforma que va a durar muy pocos años, porque Judá sucumbirá bajo el imperio babilónico, pero que teológicamente esa reforma será la que permita que Judá no desaparezca en Babilonia, como desaparecieron las otras 10 tribus en Asiria. Importantísimo. Bueno, a los 18 años del reinado de Josías se celebró la Pascua, que no se había celebrado por siglos, ¿no? La fiesta de la Pascua es una fiesta de redención, de liberación de esclavitud. Entonces, si pueden ver, el 18 significa liberación de esclavitud. Espero que no me vean con cara de cabalista. Lo que estoy tratando de entresacar es precisamente para no quedarnos en una literalidad de, no, es que esta mujer tenía un espíritu, es decir, un demonio de enfermedad. No, vamos a ver qué es el simbolismo que Lucas nos está dando, ¿no? Primera, el 18 nos está diciendo que esta mujer va a ser libertada. ¿Por qué? Pues así lo dice el verso 16. No se debía desatar de esta ligadura, así le llama Jesús a esta enfermedad, una ligadura, es decir, algo que nos esclaviza. Y si Jesús no la trató como una endemoniada, entonces no se está refiriendo a que la palabra neuma o espíritu aquí sea un demonio que la mantenía encorvada. Y cuando dice que Satanás la tenía atada, no se está refiriendo a que Satanás vivía en ella. Satanás no es omnipresente, no va a andar en donde están todos los enfermos. Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Además, las enfermedades son claramente producidas por causas inherentes a la creación. Es decir, si toda la creación es creación de Dios y no puede existir nada que Dios no haya creado, todo lo que existe fue creado por Dios, y las enfermedades son inherentes a la creación. A ver, hermano, ¿pero por qué dice eso? Porque las enfermedades son básicamente de 2 tipos. Las patológicas, o las que obedecen a la invasión de agentes patógenos, o las disfuncionales. Todo agente patógeno es creación de Dios. Una rata, una cucaracha, una amiba, una tenia solium, una tenia saginata, unas caries del lumbricoides, todas las que quieran, son creación de Dios. La triquina que se le va al cerebro es creación de Dios. ¿No? O sea, en ese sentido no son demonios, no pueden ser demonios.
O disfunciones, bueno, ya el riñón ya no me está sirviendo, no lo cuidé, no me está sirviendo el hígado, o una displasia, unas células con información equivocada se están reproduciendo. Todo eso es parte de la finitud, de una vida finita que tiene que terminar, de un cuerpo del que dice Pablo, este hombre exterior se va gastando día con día. Pablo no dice, no, es que mira, día con día estás más viejo y tienes más achaques, son demonios. No, Pablo dice, el hombre interior se va renovando, el hombre exterior se va gastando. Entonces la etiología, las causas de la enfermedad son parte del funcionamiento de la creación, no son demonios. Y ya he dicho que precisamente los medicamentos eficaces son prueba de que las enfermedades no son demonios. Usted tenía una fiebre, pues se toma una pastilla que le baja la fiebre. Si la fiebre fuera un demonio, entonces esa sería una pastilla exorcista. O usted se toma un desparasitador y saca las amibas, pero eran demonios, entonces ya se tomó un brebaje exorcista. Por supuesto que no. Entonces la enfermedad no es demonio. Ningún otro pasaje de la Biblia avalaría esa interpretación. No podemos interpretar un pasaje sin el contexto de toda la Biblia. ¿En qué parte dice la Biblia con toda claridad que todas las enfermedades son del diablo y que son demonios? Pues en ninguna parte. De tal manera que este pasaje no lo podemos interpretar así. La atadura de Satanás tiene que ver aquí otra vez con la historia de Job a la que mencioné hace rato. Satanás es el personaje, y en tiempos de que se escribe el libro de Job, todavía no es tan bien entendido como lo será el diablo del Nuevo Testamento. Es una especie de fiscal que ante Dios pide que los hombres sean probados, pero no solo Job es probado con la enfermedad, con la muerte de sus hijos, con el abandono de su esposa, con la pérdida de sus bienes, con la acusación de sus amigos. Es decir, toda la circunstancia de la vida de Job es literariamente descrita en el prólogo del libro de Job como asusada por Satanás. Entonces, ¿en qué sentido está atada esta mujer? Precisamente en toda esa circunstancia de una vida en la que sufre, en la que tal vez se gastó su dinero y no fue curada, en la que fue despreciada, en la que fue marginada. Todo eso es una ligadura de Satanás para la mujer. Satanás no puede causar directamente nada que no sea una tentación. Satanás no tiene poder de desatar una tempestad, no tiene poder de que se nos abra el piso ahorita y nos trague, no tiene poder de que salga Godzilla del piso, Satanás no tiene poder de convertir a un vampiro en murciélago, nada de eso. El único poder que Dios le ha permitido es tentarnos. Así que esta mujer estaba tentada a la desesperanza, pero también los que le rodeaban estaban tentados a menospreciarla, a olvidarse de ella, a rechazarla. Y todo eso era una ligadura. Por eso aquí Jesús lo está platicando simbólicamente, como la ligadura del asno, como la ligadura del buey. Esta mujer necesita entrar en la gracia, necesita entrar en el descanso. Y para entrar en el descanso necesita una liberación, porque precisamente cuando Israel sale de Egipto, se le dice guarda el sábado. Y cuando Israel cruza el desierto, se le entrega a la tierra prometida, que es también el reposo, como dice la carta a los Hebreos capítulo 4. Entonces concluimos que, aunque el espíritu de enfermedad y el diablo tienen un papel simbólico en este pasaje, no está el pasaje avalando un tratado médico, ni siquiera un tratado teológico, que afirme que las enfermedades son causadas por demonios. Las enfermedades tienen causas naturales y a pesar de ello, Dios muchas veces quiere sanarnos milagrosamente y por supuesto, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, sea resucitado, pues nada de esto vamos a sufrir. Ahora bien, el verso 17 dice que al decir él estas cosas,
se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los adversarios están enojados. Jesús no tiene adversarios. Nosotros no tenemos adversarios, es decir, de parte nuestra no tenemos enemigos. Los enemigos se constituyen por parte de ellos, ¿no? Ellos se quisieron hacer enemigos de Jesús. Jesús no los consideró sus enemigos, no los odió, no los rechazó. Ellos se constituyeron sus enemigos. Y así debe de ser con nosotros, ¿eh? El amor por todos los hombres debe hacernos estar en paz de nuestra parte con todos. Tenemos enemigos es porque ellos quieren ser nuestros enemigos. Tenemos perseguidores es porque ellos quieren ser nuestros perseguidores. Pero en este caso los adversarios son hipócritas. Recuerden que en capítulos anteriores Jesús nos advirtió contra la hipocresía, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes simplemente cómo comienza el capítulo 12? Jesús se levanta y le dice a sus discípulos, volviéndose de la multitud a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús ya lo había advertido. Esta hipocresía que en una aparente preocupación por Dios y por su ley y por el culto y por la sana doctrina, deja de lado el amor y la necesidad de la gente, que en una forma rígida y legalista corta cabezas sin pensar las actitudes y las necesidades verdaderas de las personas, incluso las salvedades donde las reglas no tienen por qué funcionar. ¿Qué trabajo nos cuesta a los seres humanos eso, no? La alcaldía manda a unas personas para que quiten ambulantes o para que a la policía, para que detenga a los ladrones, y en vez de quitar al ambulante que vende robado, que vende piratería, se llevan a la indígena ancianita que vende sus hierbitas. O sea, ¿en qué cabeza cabe cuando que las reglas se apliquen a rajatabla, ¿no? Y así, en la iglesia es lo mismo. No, es que esto es pecado, es que esto es mentira, es que esto no puede ser, es que aquí no te podemos aceptar. ¿Por qué? Porque nuestras reglas, porque nuestra decencia, porque nuestra confesión de fe, porque nuestra iglesia. Eso es hipocresía. Ahora, vamos a ver las oposiciones, incluso a manera de repaso, ¿no? Las oposiciones en esta historia, insisto, para comprender que el relato de Lucas es literal en tanto que una mujer fue sanada. Pero que habiendo tantos casos de relatos de sanidad, el tema central ni siquiera es la sanidad, sino la importancia de la vida humana. Y en ese sentido, el significado del sábado. ¿Okay? Eso es más importante en este pasaje. Y ahí es donde entra el talento literario de Lucas para llenarlo de símbolos como los números o los verbos atar, desatar, liberar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver esas oposiciones a manera de repaso. Por lo pronto, esta mujer está encorvada, sin embargo, Jesús la mira. Esta mujer está por allá atrás, perdida entre las mujeres, en una zona marginada de la sinagoga, pero Jesús la mira. Esa es una oposición. Otra oposición esta es una mujer enferma, verso 12, eres libre de tu enfermedad. Ahí está la oposición, libertad, enfermedad. En el verso 13, esta oposición se repite. Puso las manos sobre ella y se enderezó, o sea, encorvada, enderezada. Esa es otra oposición. Tenemos el caso de una discusión sobre el sábado. El sábado no se debe trabajar. Jesús viene y sana en sábado. Esa es otra oposición que es central en esta historia porque, insisto, y hoy siguen existiendo muchos grupos que creen en la importancia de que el sábado no se trabaje o que incluso el sábado es día del culto, es día de reunirse. Si se reúnen el sábado, no es pecado, no es problema. Lo que es problema es pensar
que algún día es diferente a otros, cuando en el señorío de Cristo todos los días son iguales para aquel que es un siervo de Cristo. Y que lo que en principio fue un mandato en favor del hombre y del animal, también del animal, porque cuando Éxodo 20 dice que en el séptimo día no harás obra tú, ni tu buey, ni tu asno, ni tu bestia, pues es que Dios tiene cuidado, tiene compasión que nosotros debemos tener de nuestros animalitos también, ¿no? Entonces, eso que era una preocupación por el descanso, por la salud, por la justicia del siervo, del animal y del hombre, se vuelve una fiesta sagrada y luego se vuelve un obstáculo para ayudar a la gente. Qué terrible, ¿no? Cuando los principios bíblicos o de la ley o religiosos se constituyen por encima de la misericordia, por encima de la dignidad de la vida humana. Esa es otra oposición. Muy bien, encontramos la oposición del verso 14, hipócritas. Es la oposición Jesús y sus adversarios, ¿sí? Y tenemos la oposición de los versos 15 y 16. Quien no desata al buey, hay que desatar a esta hija de Abraham. Pero tenemos también la oposición en el 17, los adversarios se avergüenzan, el pueblo se regocija, ¿no? Son dos actitudes contrarias. Ahora, aquí es muy interesante también ver que Lucas es un escritor que conoce la Biblia Septuaginta. Recuerden que hemos estado hablando de la importancia de la traducción bíblica. Hemos mostrado aquí algunas traducciones bíblicas. Este es un evangeliario en latín, aunque fue de Alemania, pero la Biblia se copiaba, se difundía en latín. Y la primera gran traducción de las Sagradas Escrituras y la primera gran traducción de toda la literatura universal, por su extensión, fue la Septuaginta. Hemos dicho también que con esa Biblia nació la Iglesia y que la lengua y la teología de la Septuaginta forjaron el Nuevo Testamento. Vamos a ver dos pruebas de ello aquí en este pasaje de Lucas. Vamos a Isaías 45, 16, y dice lo siguiente: confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Esto en Casiodoro está tomado del texto hebreo. Si lo tomamos de la Septuaginta, se parece, pero tiene una variante. Diría, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta a todos los que se le oponen. Y entonces si nosotros regresamos a Lucas, en el capítulo 13, 17, dice, al decir estas cosas se avergonzaban. ¿Quiénes? Los que se le oponen. O sea, y si podemos, no lo vamos a hacer porque sería aburrido y tardado, pero si usted puede comparar las palabras griegas de la Septuaginta y de este versículo, es exactamente la misma estructura sintáctica y el mismo vocabulario. Encontramos lo mismo en Éxodo 34, 10. Éxodo 34, 10 dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual está tu obra, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. La Septuaginta también traduce no solamente verá, sino se regocijará por las maravillas. Y exactamente el verso 17 termina así, todo el pueblo se regocijaba por todas las maravillas o cosas gloriosas hechas por él. El asunto es el mismo, no se aprecia igual en castellano, pero en el griego es sorprendente el paralelismo, diríamos casi la cita textual de Lucas de estos pasajes de la Biblia de los 70. ¿Qué importancia tiene esto? Pues siempre ver que no solo el hebreo es una lengua en la que Dios nos dio la revelación, también el arameo y también el griego, y hoy para nosotros el castellano, y para los hermanos indígenas su lengua,
En cada una de las lenguas Dios habla. El mensaje de Dios no está restringido a un idioma ni a una versión de la Biblia. El mensaje de Dios es la irrupción de la gracia a pesar de. La gracia de Dios está con nosotros a pesar de que esta sea una muy buena o no muy buena traducción, a pesar de que haya variantes en los manuscritos, a pesar de que yo no lo entienda todo, a pesar de que tengo pecados, a pesar de que tengo defectos, a pesar de que me falte fe, a pesar de lo que sea, Dios nos bendice. Y por encima de toda ley está la dignidad y el valor de la vida humana. Hoy se están aprobando leyes en contra de la vida humana, muy específicamente la eutanasia, el aborto y otras leyes que favorecen o al menos reconocen desviaciones para la vida humana. ¿Qué debe estar por encima de ello para el cristiano? El valor de la vida humana. ¿Y cómo vivir eso en el cristianismo? A través de la misericordia, a través del amor. Insistir en que el Dios que se nos ha revelado en la Biblia es amor. Y toda nuestra teología y toda nuestra vida debe ser replanteada a partir de este centro hermenéutico, de este centro teológico. De lo contrario, pues hay muchas doctrinas que terminarán en contradicción. A veces no nos damos cuenta. Pero poner realmente en la base el hecho de que Dios es amor nos va a hacer replantearnos nuestra definición del pecado, nuestra definición de la gracia, de la salvación, de la elección, de la iglesia, de qué significa ser lleno del Espíritu Santo, de qué es la razón de la existencia de la ley. Todo se va a replantear a partir del concepto de amor. Porque Dios no tenía necesidad de crearnos, sin embargo nos hizo. Porque Dios no tenía necesidad de salvarnos, sin embargo nos salvó. Porque Dios no tenía necesidad de hacerse humano y venir a mostrarnos cómo era Él y cuánto nos amaba. Sin embargo, encarnó. No tenía necesidad de dejarse matar por nosotros y sin embargo se dejó matar. No tenía necesidad de seducirnos, de enamorarnos, mostrándonos tanto amor para que un día le respondiéramos. Y sin embargo, lo hace. No tenía necesidad de darnos una vida eterna y permitirnos que eternamente pudiésemos amarlo y disfrutar de lo que Él es. Y sin embargo, eso quiso hacer para nosotros. Toda vida humana es valiosa. No importa si la persona está enferma, no importa si el niño tiene defectos, no importa si está en un estado terminal una persona, no importa nada, porque cuando abrimos las puertas, cuando cruzamos el umbral de la falta de respeto por la vida, la sociedad cae en un abismo del que no va a encontrar el fondo. Acuérdense cuando el nacionalsocialismo comenzó diciendo, bueno, ¿por qué no matamos a los niños que nacen con malformaciones? Pues sí, ¿verdad? Pero de que sufren toda la vida, que se mueran, pues mejor que se mueran. ¿Por qué no matamos a todos los viejitos? O ya están muriendo, pues ya, la eutanasia. ¿Por qué no matamos a todos los judíos? No, pues sí, hay que matar a todos los judíos. ¿Y por qué no matamos a todos los gitanos? Matemos a todos los gitanos. Entonces, el ser humano no puede cruzar esa puerta. Esa puerta está señalada simbólicamente cuando Dios dice que no comamos sangre, que respetemos la sangre porque la sangre es la vida. Y por eso en el pacto de Dios con Noé, le dice a Noé, el hombre que derrame la sangre del hombre, su sangre será derramada. Entonces, esto nos da mucha luz, ¿no? Nos da luz primero en el ámbito de la fe, para que siempre nuestro cristianismo y nuestro ministerio
estén enfocados a la misericordia y no a las reglas, a la adoración en espíritu y no a los ritos, a la experiencia personal e íntima con Dios y no a los sacramentos. Pero también nos da luz en estas ideologías en que el mundo está faltándole el respeto a la vida. Vi una fotografía donde una joven tiene un cartel donde dice que la vida que importa es la de las granjas, que no matemos gallinas, pero que ¿para qué estamos defendiendo a esas células que están adentro del vientre? A ese absurdo hemos llegado. Hay otro video donde una niñita está diciendo que eso que está en las vientres de las mamás, la niñita no tiene más de 6 años, no es un ser humano, es una bola de células. Entonces hemos perdido la idea de la dignidad de la vida, pero paradójicamente, en otro sentido, se defiende la dignidad de la vida. Y no solo de la vida, sino de que yo tenga el derecho de ser como quiero ser. Y entonces a los caprichos libertinos les llamamos derechos humanos. Y luego resulta que a los criminales no se les puede castigar. Si el policía le pega o le dispara, pues el preso va a ser el policía. Y esta persona, aunque haya matado a 50 personas, no puede existir la pena de muerte porque respetamos la vida humana. ¿Sí ven la contradicción en la que cae el hombre cuando pierde de vista los principios de Dios? En los principios de Dios la vida humana es tan digna, es tan valiosa que quien mata debe morir. Y nosotros no tenemos por qué matar a nadie, ni siquiera a una persona enferma, ni a un niño que viene en camino. No podemos matar. Quien puede matar es el Estado. ¿A quién va a matar el Estado conforme a la ley? A aquel que cegó otra vida humana. Porque cuando eso no se hace, entonces la impunidad campea y la violencia crece. El criminal no es castigado. Creo que de este pasaje podemos sacar muchas enseñanzas. La enfermedad no es un demonio. Si usted está enfermo, atiéndase. Pídale a Dios sanidad y si Dios le muestra que quiere sanarle milagrosamente, crea. Claro que sí. Pero si Dios no le muestra eso, asista al médico, siga su tratamiento de forma disciplinada, tome sus medicamentos. No vamos a echarle la culpa a Dios si nosotros no nos cuidamos y luego decimos que nos enfermamos porque Dios quiere. La enfermedad no es un demonio, no se trata de que el enfermo, con todo este dolor de estar enfermo, como esta mujer encorvada, todavía lleguemos nosotros y lo aplastemos moralmente diciéndole, es que algún pecado has de haber cometido, hermano. Arrepiéntete para que Dios te sane. O empezar a orar por él y el pobre enfermo, y reprendo todo demonio, y el otro dice, ay, capaz, además de enfermo estoy endemoniado, ¿no? No, hay que tener cuidado y pues la gracia de Dios es en la dimensión en la que nosotros vivimos. Y como la gracia significa que Dios nos da de manera inmerecida, aquí les voy a decir un secreto, aprovechémonos. Aprovechemos no quiere decir pequemos, sino que sabiendo que no somos merecedores, pero que Dios se complace en darnos, pues tomemos, pidamos, creamos, hagamos nuestro, con ese esfuerzo, con esa decisión, con ese arrojo con que se arrebata el reino, con el que se toma la gracia.